Una mañana lindísima. Está precioso. Le agradecemos al señor rector Gustavo Gutiérrez que nos esté acompañando, a la vicerrectora de Acción Social Marisol Gutiérrez, a los profesores del curso, Leda Cavalini, Julio Loría, Rodolfo Cambronero, Maritza Marín, y en especial tenemos un agradecimiento para la vicerrectoría. Desde ahí la iniciativa surge y es apoyada por los profesores, en especial por la profesora Maritza Marín, y los profesores de los seminarios participativos que contamos con el repertorio de problemas ecológicos. Para nosotros es un placer poder compartir con el rector, investigador nato, docente nato también, con una cualidad humanista que se le rescata y que creo que debe resaltarse también. Invitamos a los estudiantes, por favor, a que participen. Esta oportunidad en realidad diría que no es común en las universidades, y aprovechando el poder estar de tú a tú aquí con el rector, entonces que hagan todas las participaciones que consideren pertinentes o oportunas ahí. Y creo que podríamos comenzar tal vez con Marisol, algunas palabras que tenga para dirigir. Sí, buenos días. Un inmenso placer porque esta es mi unidad académica, así que a las estudiantes y los estudiantes que están aquí, quiero decirles que esta ocasión pues me da la oportunidad de volver a sentirme en mi escuela y de disfrutar, aún cuando sea en esta mediación virtual, del encuentro de aula y del encuentro con las expectativas que ustedes tienen como estudiantes de primer ingreso, que están en un viaje hacia un propósito, una meta que ustedes se han planteado, así como lo está Duranta, esa flor con nombre de árbol, que es una obra de una de sus profesoras, de doña Leda Cavalini, que habla sobre ese viaje que hacemos buscando, en ese caso, la identidad, pero ustedes buscando construirse como seres humanos. Estar en el espacio universitario es un espacio muy hermoso. Yo lamento mucho que su encuentro sea en esta mediación que no les permite la calidez de la presencialidad, que no les permite disfrutar de uno de los campus más hermosos universitarios que hay en América Latina, que no les permite participar de esa mitología urbana, de ir a la calle de la amargura, de conversar con los otros compañeros, de poder tirarse en esos hermosos jardines que hay y conversar sobre estos temas que son los que les convocan en el seminario de problemas ecológicos. Pero bueno, tenemos la gran oportunidad de que esta mediación nos permita estar todos juntos, empezando por el señor rector, en una experiencia que sí será inusual en general, no por un asunto de jerarquías y de estructura así tan lineal, sino por un asunto de agendas. Muchas veces no tenemos la oportunidad de que personas que ocupan esos cargos estén conversando con nosotros. Pero esta es una administración que ha hecho un compromiso con el diálogo y con la horizontalidad, y eso es un principio, además de las humanidades, es un principio de esta universidad pública que busca, a partir de la construcción dialógica, de ese encuentro de saberes entre los que tenemos nosotros, que ya tenemos varios añitos andando por la vida, ¿verdad? Es un poquito evidente, y los saberes profesionales nuestros disciplinarios y los saberes que ustedes traen, porque efectivamente ustedes cuentan con una experiencia vivencial y cognitiva muy importante que muchas ocasiones nos supera, por ejemplo, la brecha tecnológica que vivimos en este momento. No hay duda de que ustedes son mucho más eficientes en el manejo de las tecnologías que nosotros que pertenecemos, o yo por lo menos, para no meter a todo el colectivo de profesores, pero yo que pertenezco a la era Gutenberg, que todavía necesito ver el texto impreso. De forma tal que entonces encontrarse con el señor rector aquí en su condición de académico, compartiendo con ustedes su experiencia y su conocimiento en el campo de la genética, en el campo ambiental, en el campo de la biología, en una temática que es
relevante y donde hay una crisis en este momento, creo que es una experiencia enriquecedora. Y esto es la constatación de que estamos en una comunidad. Esta es una comunidad, en este caso, de saberes disciplinarios, y nuestra responsabilidad, nuestro cometido es que a partir de las distintas funciones que tenemos, de los lugares donde estemos, podamos efectivamente atender esa triada que constituye el quehacer de la universidad, es decir, la docencia. No vamos a dejar de ser docentes, estemos donde estemos, en el puesto que estemos. La investigación, que es el poder transitar, ¿no?, por esa huella, ¿no?, que han dejado otros o que empezamos a dejar nosotros en la búsqueda de algo, y lo vamos a seguir haciendo. Y no dejar de hacer la acción social, que es otro de los pilares centrales de la universidad, y que en este caso, pues, me ha tocado la buena fortuna de participar en este equipo de esta administración, de abandonar el aula, pero de poder, como les digo, hacer otras tareas de docencia en el espacio de la acción social, que es otro pilar sustantivo de la universidad, y donde se encuentran las humanidades. Lo que ocurre en el seno de esta escuela que les recibe, donde esas humanidades se encuentran en la acción social a partir de tres cosas que son tremendamente importantes. Uno, el reconocimiento del otro, de ese otro ser humano con el que estamos en este devenir, en este tránsito, en esta búsqueda de algo. Un ser humano que no necesariamente es igual a nosotros ni piensa igual a nosotros, pero que lo tenemos que reconocer porque es también una persona que está ahí, es un sujeto de derechos que debemos reconocer su condición humana. Y eso es central en las humanidades y central en la acción social. Es central en las humanidades y en la acción social el trabajo colaborativo, cooperativo, el trabajo solidario. Y esto nos pone diríamos que en una situación de contraste con lo que el modelo actual nos dice, que es un modelo que nos lleva más a una relación individualizada, individualista, y yo diría que hasta egoísta, porque es competitiva, no nos lleva a actuar de manera cooperativa y solidaria. Y eso sí es un principio de las humanidades y es un principio de la acción social. Y otro principio de ambos espacios es el fortalecimiento de las capacidades. Y esto ustedes lo van a escuchar desde el día 1 en las aulas de la universidad. Tenemos que fortalecer la mirada crítica, la lectura analítica, asertiva de la realidad. Tenemos que fortalecer nuestras habilidades como seres humanos, como aprendices de disciplinas, de procesos. Es decir, poder potenciarnos como seres humanos en la búsqueda de ¿qué? De que todas estas cualidades se conviertan en fortalezas para la construcción de una sociedad mejor, para la construcción del bien común. Entonces, como mirarán, es un continuo. Este encuentro es un continuo de todo lo que la universidad propone, de todo lo que la universidad, en lo que la universidad está sustentada. Ustedes son personas jóvenes. Las personas jóvenes representan un porcentaje muy alto de la población costarricense y de la población del planeta en general. Hay cerca de 1.800 millones de personas jóvenes en el mundo. Es decir, hasta hace poco lo leíamos como un bono demográfico, porque ustedes saben que la pirámide se está invirtiendo y nos vamos haciendo pues más viejillos, ¿verdad? Y ustedes desafortunadamente algún día van a pasar a ese otro lado de la pirámide. Pero en este momento siguen siendo un porcentaje altamente significativo que tiene capacidades y condiciones muy importantes. Primero, la condición de estar en un momento de la trayectoria de su vida que les permite tener la energía y el ímpetu, que después, con el paso del tiempo, pues a uno se le va, no diría yo que gastando, pero se le va transformando. Ya no funciona uno igual que cuando tiene 17, 18, 19 años. Entonces, ustedes son personas jóvenes que pueden convertirse efectivamente en agentes de cambio, que tienen la oportunidad de ser innovadoras, y de hecho lo son. Cuando uno mira todo el desarrollo tecnológico que vivimos en este momento,
los espacios donde ustedes se ingresan, se da cuenta, constata la gran creatividad que tienen y las posibilidades que tienen de innovar. Ustedes son personas críticas, son personas que cuestionan, que interrogan la realidad, y ustedes en particular, porque están en el espacio universitario, imagínense que tienen esa gran oportunidad de hacerlo con otros instrumentos, ¿verdad? Que les provee la experiencia académica. Y ustedes además tienen la gran fortaleza de manejar tecnologías que les permiten también ser muy asertivos en comunicación y tener los recursos tecnológicos, por ejemplo, las redes sociales, para poder desarrollar en este sentido tareas comunicativas que los lleven a liderar procesos. Es decir, se pueden convertir en líderes y lideresas de acciones que son fundamentales, sobre todo en este momento, para atender la crisis que vivimos a nivel planetario. No solo la crisis pandémica de este momento, la crisis sanitaria, sino la crisis ambiental, que ha sido motivo de los 3 encuentros que han tenido con el señor rector. ¿Qué significa eso? Significa que, entre otras cosas, nosotros como país y como planeta tenemos un compromiso con algo que a lo mejor pues, ya lo han tratado y lo conocen, que es la Agenda 2030, que es un compromiso que se hizo en el seno de la Organización de Naciones Unidas en el 2015. Y tenemos que cumplir una cantidad de metas y de objetivos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están en esa agenda. El 2030 es la fecha límite para eso. Entre el 2015 y este momento han pasado pues algunos añitos. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos cumplido algo? ¿Hemos tenido realmente esa actitud que reconocía yo en ustedes como grupo poblacional de ser innovadores, asertivos, comunicativos, líderes en los cambios? No sé si nosotros lo hemos cumplido como colectivo humano, pero ojalá ustedes tomen esa estafeta, y de hecho ya lo han hecho distintos grupos de jóvenes organizados en el mundo y aquí en el país en particular, para poder llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos que requieren del trabajo colaborativo, que requieren de la solidaridad, de la corresponsabilidad social, no solo de grupos poblacionales como el de ustedes, no solo de las universidades y quienes estamos hoy aquí en esta pantalla, sino también de otras autoridades, del gobierno central, de los gobiernos locales, de ONGs, de los grupos religiosos, de todos y de todas las personas que estamos en este transitar hacia un mundo mejor. Poder decir que cumplimos en términos de erradicar la pobreza, ustedes me dirán, bueno, eso puede ser una cosa utópica y en un mundo distópico, qué difícil, pero ese es uno de los cometidos de la Agenda 2030. ¿Qué hacemos nosotros por esto? ¿Será que nosotros efectivamente estamos cuidando el planeta y estamos pensando en que otras personas tendrán que habitar un mundo vivible? ¿Qué será eso, un mundo vivible? ¿Podremos efectivamente tener un mundo sin distinciones, inclusivo, equitativo, donde todas y todas, independientemente de nuestra edad, de nuestra ideología, de nuestra condición de género, de nuestra discapacidad o no, podamos estar insertos? No sé. Yo quisiera dejarles esta invitación a que pensemos desde el lugar en que está cada uno de nosotros, qué estamos haciendo por cumplir esa agenda. Creo que de partida ya este grupo docente, los compañeros tan apreciados de los seminarios participativos de problemas ecológicos, están apuntando en esa línea a partir de la apertura de este espacio de diálogo, de intercambio de saberes, los de ustedes, los nuestros, en estos encuentros que se han propiciado con el señor rector, que permiten que también él, como todos nosotros, nos enriquezcamos a partir de las experiencias y las expectativas que ustedes tienen. Así que yo felicito mucho que se haya concretado esta idea y ojalá que la podamos continuar.
Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Ahora ya podemos continuar con el señor rector. Les recuerdo a los estudiantes que pueden interrumpirlo, es solicitud de él. Si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, pues entonces en medio de la exposición pueden hacer el favor de interrumpir o escribir en el chat y nosotros les hacemos las preguntas, si es el caso. Entonces, Gustavo, todo suyo, la clase. Muchas gracias, Silvia. Tengan todos y todas muy buenos días. Colegas docentes de la Escuela de Estudios Generales y desde luego a ustedes, jóvenes. Mi mejor deseo que tanto ustedes como sus familiares, vecinos, amigos se encuentren en buenas condiciones. Gocen de salud y que también la situación socioeconómica les acompañe. Las palabras de Marisol merecen mucho análisis y nos puede tomar más del tiempo que tenemos para realizar los comentarios de la profundidad con que nos habló. Pero vamos a dejarlo para otro espacio. Yo tengo la esperanza que me haya ido bien con estos 3 encuentros y que me sigan invitando. Ahí le dejo ese compromiso, Mari, para que podamos abordar mucho de lo que Marisol nos presentó en esa hermosa introducción. Yo debo decirles, déjenme contarles una situación bastante interesante a propósito de nuestro interés que Marisol lo hizo expreso en la docencia. Nosotros asumimos la administración el 4 de enero. Y una de las primeras cosas que le dije a mi asistente fue que me dejara los martes y los viernes de 10 a 12 libres para que yo pudiera continuar con mi curso que se llama Introducción a la Biología. Es el primer curso de la carrera de los estudiantes de biología. 3 días después le tuve que decir que no era posible que yo pudiera continuar con la docencia. Eso fue el martes 5 de enero y el viernes yo le estaba diciendo que era imposible. Ya Marisol algo expresó. Estamos a más de tiempo completo, aunque no me lo crean. Yo ayer terminé reuniones a las 11:15 de la noche. Imagínense, 11:15 de la noche, porque siempre hay que atender situaciones que no están en calendario. Entonces, ese interés enorme que yo tengo por la docencia, ese amor que le tengo a la docencia, lamentablemente no se pudo concretar en la Escuela de Biología, pero cuando Marisol y Maritza me invitan a este espacio, yo dije, bueno, excelente. Inmediatamente les dije que sí, que contaran con mi anuencia y de verdad que les ruego que me sigan invitando en siguientes semestres. Hoy en la mañana salí a hacer deporte. Yo estoy viejo, pero todavía hago deporte. Y le comenté a un compañero que me tenía que ir a las 7 en punto porque tenía que dar una clase. Me dice, ¿cómo se te ocurre vos en la rectoría dando clases? Y el comentario me obligó a dedicarle 2-3 minutos para explicarle en la dinámica en que estábamos. Y quedó realmente sorprendido de esta iniciativa que tuvieron estas profesoras y profesores de la Escuela de Estudios Generales de invitar al rector a hablar un poquito de algunos de los temas que yo más o menos manejo. Las 2 anteriores fueron relacionadas con el impacto que tiene el ser humano en esa invasión al hábitat natural de la vida silvestre. Después hablamos del impacto de la fragmentación del hábitat y sus consecuencias en la vida silvestre también. Hoy nos salimos un poquito de esa temática, muy a propósito de la pandemia que estamos enfrentando. Entonces van a ver ustedes que hay unos análisis, hay unos datos que voy a compartir que definitivamente nos van a poner a pensar. Casualmente, retomando algunas de las palabras que hizo Marisol,
en ese papel que estamos cumpliendo nosotros con el ambiente. Y también algunos datos interesantes para comprender que esta no ha sido la única pandemia que ha afectado a la humanidad y que han habido otras peores en términos de dimensión en momentos históricos de la humanidad. Tal y como lo dijo Silvia, por favor me interrumpen en cualquier momento. La dinámica de la primera charla fue que yo terminé mi exposición y luego participaron las y los estudiantes. No fue muy rica la participación de los estudiantes ese día. La segunda, cambiamos esa dinámica por interrupciones en el momento y fue muchísimo mejor. En esta los y las invito a que tengamos esa participación activa y que me pueda interrumpir en cualquier momento con toda la tranquilidad del mundo. Otra de las experiencias, perdón Silvia. Que ya tenemos otra pregunta, pero si gusta termine y entonces, perdón, es que pensé que ya iba a comenzar. Ok, ya la atiendo. Okay. Otra de las cosas que cambié fue que en la primera presentación, no recuerdo bien, pero tuve como 70 diapositivas. Fue muy larga. En la segunda lo bajé como a 40 y pico. Y en esta no llego a 20. Y casualmente esto es intencional. Anoche, entre una reunión y otra que estaba preparando esto, es intencional para fomentar la participación y lo que a mí más me interesa, oírlos a ustedes al respecto, ¿verdad? Eso yo creo que sería lo que nosotros esperaríamos de estos encuentros, oírlos a ustedes, qué están pensando, qué pasan por las mentes de ustedes a propósito de la situación que estamos enfrentando. Adelante, Silvia. Pregunta, ¿cómo materializa la UCR el Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica? Y hay una segunda que dice, ¿cuál es su participación en el Foro Nacional de los ODS? ¿Tiene alguna influencia en el comité técnico? Qué interesante. No hemos comenzado, ya hay preguntas a profundidad. Mire, antes de responderle concretamente, tenemos un compromiso como administración que asumimos en esa propuesta que le hicimos a la comunidad universitaria con el ambiente. De hecho, son 8 ejes que nosotros compartimos con la comunidad universitaria y uno de esos 8 es el tema ambiental. Y yo lo voy a ilustrar muy concretamente. Ustedes conocen probablemente, entiendo que son de primer ingreso, pero en los últimos 6, 7 años la universidad creció muchísimo en términos de infraestructura, de edificios. Tenemos un enorme edificio que alberga a todas las escuelas de ciencias sociales, a las escuelas de ingeniería y muchos otros. Y ninguno de esos edificios contempla lo que llamamos nosotros cosecha de agua. ¿Qué es esto? Que nosotros estamos utilizando agua potable para alimentar los inodoros, la limpieza, las plantas, en lugar de recoger agua de lluvia y utilizarlo con esos propósitos. Estoy hablando de Universidad de Costa Rica, siglo XXI, año 21. Vean ustedes qué cosa más impresionante. Y aquí voy a traer a colación una anécdota que casualmente me pasó en la facultad, en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, la cual entro a un ascensor, comparto con una persona, yo nunca supe si era estudiante o era profesora, y me hace el comentario, ay, qué pereza llegar a la casa y no tener agua. A mí me llamó mucho la atención ese comentario. Eso fue aproximadamente, eso fue en marzo, entre marzo y abril del año anterior.
Y entonces yo le pregunté, perdone, ¿dónde vive usted? Vive en Barrio Luján. Barrio Luján está a menos de 2 kilómetros de la Universidad de Costa Rica y tienen un racionamiento de agua inexplicable. Y a 2 kilómetros de ese lugar usamos agua potable para los inodoros y para los orinales y para todo ese tipo de cosas. Con esto quiero ilustrarle a la estudiante o al estudiante que nos hace la pregunta de que hay cosas que son inauditas, que no tienen justificación alguna en la universidad de hoy. ¿Podemos cambiar eso en 4 años? Difícil, porque la inversión es enorme y ustedes saben que estamos en un periodo de restricción y limitación presupuestaria muy importante. Y también debo decirle, estamos enfrentando un problema de comunicación, diría yo, en este momento con el poder ejecutivo en medio de la negociación de los fondos FES. Ya tuvimos una primera reunión, el próximo martes tenemos la segunda y el martes 27 la tercera y esperamos que haya humo blanco después de todo eso. No sabemos qué va a pasar. Les doy otro ejemplo. Hemos asumido responsabilidades con comunidades que rodean infraestructuras de la Universidad de Costa Rica. Hace poquito se firmó un convenio, un acuerdo con diferentes comunidades para la protección del río Torres. Estamos trabajando aquí a propósito, lo señalo aquí a la derecha, porque no sé si oyen ustedes el pasar de los vehículos, el proyecto de la bandera, la modificación de la circunvalación en la rotonda La Bandera. Hemos asumido compromisos increíbles en el cual está participando diferentes instancias como la UNESCO y las propias compañías que están construyendo este proyecto de circunvalación para mitigar el impacto de esta construcción. Tenemos muchas otras iniciativas internas, como el Galardón Ambiental, que es un proyecto de educación ambiental, un proyecto de concientización para que nuestras unidades académicas, centros, institutos de investigación hagan propuestas, innoven en el campo de lo ambiental y puedan ser galardonadas simbólicamente, por supuesto, por nuestra propia institución. Así que hay muchos ejemplos, muchos compromisos. Estamos viendo, bueno, la noticia del día de hoy que no se ha hecho pública, yo se las hago. Vamos a comprar 4 motocicletas 100% eléctricas para que se pueda establecer círculos de seguridad en el campus universitario. Una de las preocupaciones enormes mías es que cómo es posible que nosotros estemos utilizando motocicletas y peor aún autos, vehículos que utilicen combustibles fósiles. Entonces, hoy acordamos la compra de estas 4 motocicletas 100% eléctricas. El vehículo que me moviliza a mí en las diferentes actividades de la rectoría es 100% eléctrico. Y hay muchos otros ya en la universidad que se han podido comprar en las administraciones anteriores. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que ilustran ese gran compromiso que nosotros tenemos con el tema ambiental. Termino comentándoles de un gran proyecto que se va a desarrollar con el apoyo de la Embajada de Alemania, que es eliminar el parqueo de la antigua Facultad de Ingeniería y convertirlo en un parque, en un área social que nos va a servir a nosotros para conectar el Jardín Orozco con la Reserva Biológica Leonelo Oviedo, de tal forma que los perezosos y todas las otras especies de fauna silvestre que nosotros tenemos en ambos parches se puedan favorecer con este fenómeno de conectividad del cual hablamos, creo, en la segunda participación. Entonces, esos compromisos internos los tenemos también nosotros a nivel externo. Y le hemos dicho a muchas diferentes instancias, aquí está la Universidad de Costa Rica, pero no está en forma pasiva. O sea, queremos tener una participación muy activa en ODS,
en esta Agenda 2030 que nos comentaba Marisol y muchos otros proyectos que ya estamos coordinando nosotros con la UNESCO. Veo que hay bastante intervenciones, Silvia. No sé si comenzamos y después retomamos. Ustedes tienen la palabra. No, estábamos haciendo la aclaración de los ODS porque no sabemos si todos los manejan o no, entonces estábamos escribiendo que eran los ODS. Okay. Muy amablemente el compañero que hizo la pregunta hizo la primera aclaración y ahí lo pusimos, entonces no, puede iniciar. Gracias. Ok, te vamos a dar inicio. Vamos a ver, ustedes me confirman si tenemos, Sí, tenemos la presentación. ¿Todos ven la presentación, sí? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces yo le puse Don pandemia, Gustavo, su relación. Don Perdón, Gustavo, adelante. perdone Adelante. que lo interrumpa, pero antes de que inicie su exposición, yo había informado aquí al equipo de colegas que me disculparan porque tengo a las 9 la reunión de la fundación, así que yo me retiro y agradezco muchísimo que esté ocurriendo esta actividad. Espero que disfruten y aprendan mucho de manera conjunta, así que discúlpenme, por favor, jóvenes, un saludo afectuoso, que sigan disfrutando su vida universitaria. Hasta luego. Muchas gracias, Marisol. Feliz día. Gracias, igual. Muy bien, yo le estoy llamando a esto pandemia, sus relaciones ambientales, pero al final ustedes podrían decir que el título pudo haber sido diferente. De momento lo vamos a dejar ahí y luego, si el tiempo lo permite, reflexionamos al respecto. Esto es casualmente lo que yo les estaba comentando. En este eje tenemos muertes, ¿verdad? Y aquí tenemos años. Vean ustedes, 18, 37, 57 del siglo pasado, ¿verdad? Y luego aquí pasamos al siglo XXI. Esto es hoy, esto es 1918. Comenzamos con la gripe española. Vean ustedes, 50 millones de personas impactó la gripe española. Nada en la historia de la humanidad similar a esto. Vean ustedes qué interesante. 1918, jóvenes. Tenemos otros ejemplos por acá, pero voy a retomar lo del el virus que causa la enfermedad del SIDA, ¿verdad? 30 millones, más de 30 millones al día de hoy aproximadamente, ¿verdad? Una pandemia que se origina en los 80s aproximadamente, ¿verdad? Y aquí tenemos el COVID, que al día de hoy, ¿verdad? Esto al día de hoy, un poquito más de 2.4 millones de personas fallecidas. Por supuesto que estas 15,000 y por supuesto que estas 1,500 las sentimos muchísimo y no tuvieron que haber ocurrido. Pero vean en la dimensión, esa es un poquito la idea que quiero con esta diapositiva, que ustedes comprendan que no ha sido la única y que han habido pandemias peores. Y aquí adelanto, ¿vendrán otras pandemias en el futuro de la humanidad? Sí, no sabemos cuál va a ser el curso de cada una de ellas, pero vienen más pandemias. Es decir, que cuando actualicemos esta misma figura, en unos 10, 15 años, vamos a tener que estar incluyendo nosotros, ojalá que en esta dimensión que tenemos acá, ¿verdad? Pero no descartamos que se dé alguna similar al impacto que ha tenido COVID-19, ¿verdad? Entonces, promotores, ¿qué nos ha llevado a tener todo este tipo de pandemias vistas en la diapositiva anterior? Bueno, tenemos la industria energética. Tenemos el fenómeno de la sobrepoblación. Ustedes saben que estamos ya llegando a los 8,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Tenemos fenómenos relacionados con el transporte, con la industria, con la agricultura intensiva, no con la agricultura sostenible, en la cual es una opción incluso que ya se está desarrollando en nuestra institución, ¿verdad? Y que representan fenómenos bien entendidos y que no vamos a discutir acá, como cambio climático y muchos otros componentes relacionados con ese uso de todo lo anterior
en el planeta Tierra. ¿A dónde nos lleva esto? A que hay un impacto tremendo en esa biodiversidad nativa, uno de los temas que cubrimos en la segunda exposición, dicho sea de paso, y como consecuencia es la pérdida de biodiversidad, que tiene consecuencias directas en el curso de la humanidad, ¿verdad? Pues yo a esto le llamo relevancia de la biodiversidad. ¿Por qué nosotros nos preocupamos y por qué todas las personas deben de preocuparse por el tema de la biodiversidad? Bueno, porque nos permite vivir en el equilibrio ecológico. Así lo conocemos nosotros, equilibrio ecológico. En el momento que esto se rompa, nos lleva a tener consecuencias en la vida silvestre, representada por su flora, fauna y obviamente todo lo que representa la microbiota, ¿verdad? Entonces es importantísimo tener el conocimiento suficiente a todo nivel, pero a todo nivel, no solo concentrarnos en el conocimiento del ser humano, sino en mosquitos que pueden ser transmisores, ¿verdad? El papel que desempeña esa fauna silvestre, aquí representada por este hermoso mono congo, ¿verdad? Y desde luego los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos que eventualmente están participando de este equilibrio ecológico que se requiere para la convivencia de todas las especies que cohabitan en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, esta pérdida de biodiversidad nosotros la retomamos y podemos pensar fácilmente que tiene un efecto claro en eso que llamamos nosotros especies generalistas, ¿verdad? Tiene un efecto en enfermedades vectoriales que se pueden transmitir desde un mosquito hasta por una garrapata o cualquier otro agente que ustedes consideren a bien, y sobre todo que rompe con lo que decíamos anteriormente, con esta sana interacción que tenemos por parte del ser humano y de la vida silvestre. Aquí me faltó a mí poner claramente que la flora es parte de ese equilibrio ecológico que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esa ruptura, esa pérdida de biodiversidad es lo que nos potencia riesgos a desarrollar pandemia, ¿verdad? Eso es lo que, el mensaje que yo quiero que quede muy claro. La ruptura del equilibrio ecológico que nos puede llevar como consecuencia a la pérdida de biodiversidad, a la fragmentación del hábitat, al problema de conectividad que tenemos nosotros como producto de todas las actividades anteriores, nos lleva a potenciar el riesgo para que un virus, para que una bacteria, para que un parásito se salga de ese equilibrio lógico existente, prolifere y nos genere los problemas que se cuantifican en la humanidad. Pero hay muchos otros que no se han percibido, no han sido percibidos como tales porque el impacto lo tuvo en vida silvestre o en vida silvestre representada por fauna o por flora, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante, este ambiente protegido, este ambiente conservado, tal y como lo hacemos nosotros en nuestro país, nos lleva a situaciones que logran ese equilibrio ecológico que mencionábamos anteriormente. Si ustedes me preguntan que si las políticas de nuestro país han estado bien enfocadas a lograr ese equilibrio ecológico, yo les puedo decir que definitivamente sí, en comparación con muchos otros países, pero no son las ideales. Faltan muchas cosas que hacer. Es un orgullo contar con un 26% del territorio protegido, definitivamente. Tener la cantidad de áreas protegidas por diferentes niveles de conservación en nuestro país, eso está muy bien. Hoy no son solo parques nacionales, tenemos reservas biológicas, etcétera. Pero a mí me preocupa
desde hace 20 años lo vengo diciendo, que no tomamos las medidas necesarias para proteger lo que no está protegido y para evitar que el día de mañana el crecimiento demográfico en nuestro país nos lleve a la invasión de estas tierras que el día de hoy están protegidas. Otro ambiente intervenido, vean ustedes que a diferencia de que esto podría ser perfectamente el concepto de un parque nacional, ¿verdad? Tenemos uno en el cual hay cierto nivel de intervención. Por supuesto que aquí continuamos con animales silvestres, pero ya vamos a tener ciertos tipos de animales domésticos, ¿verdad? Y definitivamente un ambiente completamente antropizado, es decir, donde ya el hombre hizo máximo uso de este mismo espacio, y esto en términos de riesgo aumenta definitivamente con respecto a especies reservorias de esas pandemias que se pueden originar. Claramente indico que estos ambientes protegidos, estos ambientes conservados no están exentos de tener especies reservorias, pero si ustedes comparan con este otro ambiente totalmente donde las acciones o las actividades humanas son masivas, vean ustedes que tenemos prácticamente que el doble de oportunidad de tener especies reservorias. Entonces, de menos a más, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una regulación de la propagación de esos patógenos, ¿verdad? Porque hay controles, ¿verdad? Que no van a permitir la proliferación de estas especies, ¿verdad? La degradación del paisaje favorece la transmisión de enfermedades, es lo que hemos tratado de decir con esta serie sucesiva de diferentes ambientes, desde no intervención hasta una máxima intervención. Entonces, reduce la biodiversidad, hay una pérdida de conectividad, como lo mencionábamos anteriormente. También dijimos que favorece la fragmentación del hábitat. Todo esto fue el objeto de estudio de la segunda presentación que tuvimos con otros grupos de estudios generales. Aumenta el número de especies reservorias, tal y como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Aumenta la interacción entre humanos, animales domésticos y animales silvestres. Ya ustedes se pueden imaginar la situación que tenemos acá, ¿verdad? Mayor probabilidad de enfermedades zoonóticas y también meto las enfermedades antropozoonóticas, que son aquellas enfermedades que podemos adquirir de animales y las enfermedades que nosotros como humanos podemos transmitir a los animales, ¿verdad? De tal forma que, en consecuencia, se incrementa la propagación de los patógenos a mayor intervención de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí la insistencia, y siempre ustedes me van a ver con este discurso de la importancia de la academia, porque nos permite investigar y la investigación nos genera a nosotros conocimiento, ¿verdad? Entonces, todas las diferentes opciones o posibilidades que nos representa el escenario anterior deben ser estudiados desde ambientes conservados, protegidos, no intervenidos, hasta los de máxima intervención. ¿Cuáles son las consecuencias de tener animales enjaulados? ¿Cuáles son las consecuencias de acabar con los bosques y propiciar la tala, ¿verdad? De la deforestación masiva? ¿Cuáles son las consecuencias de la caza por los diferentes objetivos que tenga la caza, sea por trofeo o sea por subsistencia? ¿Cuál es el papel de los microorganismos? En fin, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del crecimiento demográfico? ¿Verdad? Entonces, debemos favorecer con este conocimiento lo que es la conservación, de tal forma que nos permita lograr esos equilibrios, incentivar el amortiguamiento, que esto es sumamente importante. Está totalmente demostrado que inundaciones ocurren con mayor frecuencia en aquellos lugares donde la flora dejó de existir, la flora nativa dejó de existir. Y por supuesto que con conocimiento
propiciado por la investigación, por los datos, por la evidencia científica, nos permitiría a nosotros intervenir. ¿Y cuál es la importancia de intervenir? Bueno, que podemos dar marcha atrás en algunos fenómenos naturales y favorecer la restauración de los bosques, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí entra el concepto de reforestación, de no intervención, ¿verdad? Para propiciar. Y ya hay muchos ejemplos, incluso en nuestro país, que llegó a tener una cobertura boscosa de 26%, 25% en 1987 y recuperar, gracias a intervención, hasta un 54% de cobertura boscosa mediante diferentes programas, uno de los cuales menciono nada más, que es el pago por servicios ambientales, ¿verdad? Entonces, este ambiente favorecedor de zoonosis, ¿verdad? Ha propiciado que algunas especies generalistas participen en este fenómeno de las pandemias, ¿verdad? Entonces, esto hay que controlarlo. Esto se propaga o se propicia por esa ruptura de ese equilibrio ecológico y como consecuencia tenemos nosotros la proliferación o la manifestación de virus que no existían, virus que no eran propios de la especie humana y que existían únicamente en roedores o que existían en murciélagos o que existían en muchas otras especies. Yo digo claramente que los gobiernos deben actuar, pero deben actuar. No los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, ¿verdad? O sea, gobiernos totalmente comprometidos con todos los conceptos que hemos mencionado acá, ¿verdad? Y prohibir el comercio de alimentos de estos animales, ¿verdad? Hay que propiciar cierta medicina tradicional, ¿verdad? Y obviamente que controlar el tema de las mascotas. No sé si ustedes vieron las noticias. Ayer, si la memoria no me falla, era un ciudadano de Países Bajos, intentó sacar no sé cuántas muestras por el aeropuerto Juan Santamaría de insectos, pero también se han decomisado anfibios, reptiles, todo lo que ustedes se pueden imaginar en nuestras diferentes puertos de salida. Y eso, bueno, obviamente que ha mejorado, pero se siguen dando este tipo de escenarios donde hay cierto trasiego, por supuesto que ilegal, de todo tipo de productos, desde animales hasta carne, por ejemplo, y pieles y una serie de cosas, donde todo eso está completamente normado por por las leyes de vida silvestre, ¿verdad? Entonces, hagámonos la pregunta, ¿hay comercio ilegal de especies silvestres en nuestro país? Bueno, nosotros desde la biología tenemos mucha información, muchos datos, mucha evidencia que hay venta ilegal. Vean ustedes, venta ilegal, no es subsistencia, no es que yo caso porque me estoy muriendo de hambre o porque mi familia tiene hambre, que eso lo podríamos justificar en cierto contexto. No, es venta ilegal de carne que viene de tortuga verde, de iguanas, de tepezcuintles, de armadillos, de venados, de saínos, chanchos de monte, principalmente, pero no es exhaustiva esta lista. Aquí podemos tener otras especies. Silvia, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Ya me van a pasar los de Facebook. De momento los estudiantes no han compartido. Ok, perfecto. Seguimos adelante. Entonces, el tema de la prohibición, fiscalización, penalización del comercio y tráfico de animales silvestres es una solución. ¿Perdón? Perdón, yo quisiera preguntarle, don Gustavo. Por favor. Hace algunos días estuve observando una noticia que habla
o que de una persona que introdujo una especie de caracol gigante y que ese caracol está en Curubandé y que, o sea, yo no entiendo cómo hacen para introducir especies como esas y que además ese caracol gigante, estaba preguntando exactamente cómo es que se llama el caracol, pero resulta que lo trajo como una mascota, ese caracol gigante. Entonces, ahora que usted toca ese tema, me da la impresión de la ejecución de ese tipo de controles dentro de los espacios que deben cerrar filas para que no entren ese tipo de especies que no sé si cómo llamarlas, serán introducidas al país, pero las traen así como si fuera una mascota. Y es ese enorme caracol gigante, ¿verdad? Que aquí creo que no hay, que viene de otra región. Entonces, ¿cómo puede gestionarse o qué se hace en este caso cuando se detecta la especie ya dentro del país? ¿Qué tipo de acciones podrían tomarse en ese caso, verdad? Yo pienso que es desde el Ministerio de Ambiente que esa directriz debería venir, o no sé. Entonces, ¿qué se puede hacer en caso de que ya la especie esté, que haya pasado los controles y que no esté y que forme parte de estas otras formas de romper, digamos, el ecosistema en ese sentido? Excelente ejemplo, Leda, muchísimas gracias. Bueno, este caracol gigante y muchas otras especies introducidas que ya una vez que se encuentran en nuestro ambiente le llamamos especies exóticas, generan casualmente la ruptura de esos equilibrios ecológicos que estábamos mencionando anteriormente. Y les explico en términos muy sencillos por qué. Bueno, resulta que este caracol, hablemos del caracol el caracol de Leda, le vamos a llamar así. Se llama africano, ya vi ahí que era caracol gigante africano. Sí, es un caracol africano. Sí. Sí, exacto. Este caracol enorme llega a un ambiente en el cual le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, digamos, en la gran mayoría de los casos, vamos a asumir que le va muy bien, es muy exitoso, se reproduce y resulta que no tiene absolutamente ningún agente de control. Entonces se da lo que llamamos nosotros la proliferación de esta especie, termina extinguiendo, y hay muchos ejemplos que lo demuestran, Leda. Terminan extinguiendo especies, lo contrario a exótico, es especies nativas. Perdón, ellos cómo se reproducen, perdón la pregunta ignorante, es decir, ¿tiene que haber una pareja caracol o ellos se reproducen a sí mismos? ¿Cómo hacen? Bueno, hay que ver si era una hembra o no. Yo no tengo los detalles y no, curiosamente no había oído la noticia. Voy a investigar. Más bien, si alguien sabe que nos puede... Perdón, en caracoles hay hermafroditismo y es muy común, entonces tienen de las dos estructuras. No todos, no sé exactamente ese, pero no necesariamente tienen que haber dos. Podría haber sido uno solo y a ver. Exactamente, a partir de un ejemplar vamos a tener 2, 3, 4, 5 y entonces ese crecimiento en la población de esos caracoles se va a encontrar de que no tienen ningún patógeno, que no tienen ninguna otra especie controladora, ¿verdad? Porque tenemos que entender que algunos se comen, por ejemplo, un felino, yo trabajo con felinos, con jaguares, con pumas, con las 6 especies en términos generales, ¿verdad? El jaguar viene y se come a un chancho monte, ¿verdad? Pero resulta que si el chancho monte está sufriendo de un parásito, está sufriendo de algún patógeno, declina la población de chanchos de monte y encontramos que los felinos no tienen que comer. Entonces se van por otra especie, se van por otra, pero si todas están declinando en ese ambiente, terminan comiéndose al animal doméstico y van por un caballo, van por una vaca, van por una oveja y esto tiene un impacto social fácil de entender, social y económico fácil de entender. ¿Qué genera esto? Que los dueños de la finca se organizan
y contratan cazadores para matar el jaguar, ¿verdad? Para matar, pero bueno, esto me permite a mí ilustrar que esto es el modus vivendi en vida silvestre. El más grande se come al más pequeñito, el más pequeñito se come a otro más pequeñito, y hay uno que es finalmente herbívoro y ese come las plantas, ¿verdad? Eso es lo que llamamos nosotros una cadena trófica, ¿verdad? Cuando ese equilibrio se rompe, ¿verdad? Vamos a tener la proliferación de una determinada especie que no tiene esos agentes controladores, que va a consumir, ¿verdad? O a competir por espacio físico, que probablemente es limitado, es restringido, y ahí es donde se da ese desequilibrio, ¿verdad? Y se rompe ciertas cadenas en la cual le permite proliferar a la especie exótica. Hay muchos ejemplos claros en nuestro país, y para muestra un botón, los zanates, ¿verdad? O las palomas, ¿cómo le llaman a estas palomas, Silvia? Ayúdame. Las palomas que tenemos en todos los parques, en todas las iglesias, eso no es una especie nativa en nuestro país, y ustedes no se pueden imaginar los problemas que están generando estas palomas. Tiene un nombre, palomas. Columba, sí, no sé, no sé, bueno, palomas. todos hemos visto Sí, estas palomas en muchos sitios que están colonizando, están desplazando a aves nativas, ¿verdad? Porque ya llegaron a Costa Rica, le fue muy bien, y genera problemas extremadamente complejos, incluso a nivel hasta de aeropuertos, porque hay tantos. Si una paloma de esas coincide con que se introduzca una turbina en el momento en que está haciendo el levantamiento o incluso el aterrizaje, la aeronave se la trae al suelo. Entonces, hace como 5 años, las autoridades del Juan Santamaría, del aeropuerto Juan Santamaría, nos contactaron a nosotros. Yo en ese momento era el director de la Escuela de Biología. Tuvimos una reunión cuando nos decían, mire, el problema no es solo esa paloma. Puede ser un zanate, puede ser un colibrí, cualquier cosa que se logre meter en una turbina, el aeronave se viene al suelo. Y ya tenían problemas de pandemias, perdón, de plagas. Problemas de plagas serias en el aeropuerto Juan Santamaría. Eso fue hace 5 años. Al final no se concretó la participación de la Universidad de Costa Rica en la solución del problema. No tengo información qué ha pasado, pero así de serio puede ser una plaga. Entonces, Leda, para terminar mi comentario, al ejemplo suyo, se convierten en plagas y se perdió el control. Y metamos todas las enfermedades que pueden estar asociadas a ese caracol gigante, que no solo va a afectar, digamos, a especies que están en contacto con ellas, sino que eventualmente esto puede llegar al ser humano. Y recuerden el ciclo que existen con unas babosas y las lechugas y el ser humano. Dicho sea de paso, yo me contaminé en Nicaragua con estas larvas de Angiostrongylo, se llama, ese es el nombre científico, y casi me mata. Casi me tienen que operar de emergencia para sacarme ese bicho, ¿verdad? Que era una larva metida en el intestino grueso, y debo decirles que tiene un 50% de mortalidad. Entonces, todo este tipo de ciclos ilustran claramente el papel que tienen las especies exóticas, tal y como nos lo presentó la profesora Leda Cavalini, ¿verdad? Entonces, el problema es muchísimo más complejo. No es prohibir, no es fiscalizar, no, es hacer. El otro día me hicieron una pregunta a mí, que si nosotros teníamos buenas leyes verdes. Esa fue la pregunta que me hizo la periodista. Y yo respondí que sí, que nosotros nos podemos dar el lujo de exportar leyes verdes. El problema es que, ¿qué hacemos con tenerlas si no se aplican en toda su dimensión? ¿Verdad? Entonces, ya como para ir terminando, ¿verdad? Hay una pregunta. Adelante, por favor. Sí, dice, entró otra, un segundo. Dice, yo había aprendido que la producción de carne tradicional masiva en la producción de carne tradicional masiva se utilizan antibióticos incontroladamente en los animales, lo cual repercute en nuestra
salud cuando los comemos y en consecuencia significa un gran riesgo para las futuras pandemias. ¿Existe solución para limitar estos efectos con una población global en aumento? Antibióticos, fue el punto, ¿verdad, Silvia? Sí, antibióticos. Sí, eso es una excelente pregunta y puedo compartir información de nuestras investigaciones. Imagínense ustedes, yo también trabajo con monos. Hay 4 especies de monos en Costa Rica. Y junto con unos microbiólogos se nos ocurrió pensar, al igual que la persona que está haciendo esta pregunta, bueno, habrán antibióticos de uso humano en monos. Y resulta que, bueno, montamos todo el escenario y nos fuimos a hacer capturas de monos en diferentes sitios de Costa Rica. En unos que estaban en un sector de Punta Arenas, encontramos la presencia de antibióticos humanos en las muestras de sangre de estos monos. Un dato, obviamente, que muy interesante. Pero que la investigación que había que proponer es, bueno, ¿cómo justificamos nosotros que hayan antibióticos humanos, de uso humano, ¿verdad? En monos silvestres, particularmente en congos. Cuando los congos, digamos, están en contacto, los cara blanca, los titíos, ustedes los han visto interactuando en diferentes áreas de conservación, lamentablemente, y el ser humano dándole comida o dejando la comida descuidada para que estos animales se la coman, etcétera. Pero el congo nunca va a hacer eso, no es el comportamiento. Y la dieta del congo es completamente vegetal, ¿verdad? Entonces, nos sentamos en grupo a hipotetizar, ¿verdad? Y generamos algunos otros experimentos para demostrar eventualmente qué podía estar pasando. Bueno, la historia es lindísima, es muy larga y yo la voy a hacer muy corta porque no es el objetivo de esta presentación. Logramos demostrar que río arriba de donde estaban esos congos, vean ustedes qué impresionante, habían lecherías y habían chancheras que estaban utilizando antibióticos humanos en esos animales domésticos. Evidentemente, cuando lavan todo aquello, llega el río se lo trae para abajo y a través del sistema vascular de las plantas, ¿verdad? De alguna forma, esto no lo pudimos demostrar, hasta ahí quedamos muy limitados para demostrar esto. La hipótesis última era que las hojas, los tallos, ¿verdad? O los antibióticos, más bien a través del sistema vascular de las plantas, subía a hojas y tallos que eran los que estaban consumiendo los congos, ¿verdad? Entonces, vea qué pertinente la pregunta que nos hace, ¿verdad? Y de casualidad que yo tenía esta pieza o este pedacito de evidencia científica para comentarle de algo en Costa Rica. Entonces, el uso masivo, indiscriminado, irresponsable de los antibióticos en nuestro país, podría decir yo que están en muchas especies de fauna silvestre. Muchas especies de fauna silvestre. Gustavo. No sé si hay alguna otra, Silvia. Sí. Silvia Santos dice, yo quisiera saber si existen estudios que indiquen si el veganismo o el vegetarianismo rompen o podrían llegar a romper esta cadena. Este equilibrio que hay entre las especies en el planeta, donde hay un orden en que unos se comen o nos comemos a otros. ¿Cuál fue la primera? Melanismo. No, acerca de la misma pregunta de los antibióticos. Y entonces pregunta Silvia que si se rompería con el vegetarianismo o con el veganismo. Ah, veganismo. Es que entendí melanismo. No, veganismo. Mire, no, es que lo que está pasando acá es con animales silvestres. La respuesta mía directa sería: no debemos consumir animales silvestres bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. El tema de la subsistencia, pensemos en una población indígena, una población campesina, rural, dejémoslo para otra discusión, porque es muy cuestionable. Pero en términos generales, no debemos consumir
carne que provenga de un animal silvestre. Yo no quisiera meterme en esta charla, ¿verdad? De si veganos o vegetarianos o carnívoros, ¿verdad? Porque es todo otro tema de discusión. Entonces, si pensamos que lo que se ha discutido a propósito de la palabra, de la pregunta que hizo la compañera o el compañero de los antibióticos, me referí exclusivamente a animales silvestres. Pasa esto con animales domésticos, esa vaca que se le está inyectando, habría que ver, yo no tengo la respuesta en este momento, habría que ver si el consumo de esa carne, de ese animal, eventualmente genera, digamos, que el antibiótico esté activo, pongámoslo en esos términos, y genere alguna consecuencia al ser consumido. No tengo esa información, es interesante, pero digamos, si nos concentramos en ese efecto en la fauna silvestre y no debemos comer fauna silvestre, se limita muchísimo, digamos, esa distribución de ese uso indiscriminado de antibióticos. Hay otra, si gustas, en la... Adelante. Ok, dice, considera que en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 está implícito el enfoque de medio ambiente y cómo se aborda la responsabilidad social universitaria desde el componente ambiental. Sí, está muy relacionado con el comentario que hice al inicio. Sí está incluido, evidentemente. Pudo haber sido mejor, todos estamos de acuerdo en que pudo haber sido mejor, ¿verdad? Pero más que eso, de que esté en un escrito, que esté en un plan 21-25, es el compromiso y la conciencia que debemos propiciar en nuestras aulas, en nuestras unidades académicas, en nuestros centros, institutos, en nuestras casas. Eso para mí es lo más importante. Por eso insistí muchísimo y fue una de las últimas diapositivas en mi charla anterior, el papel que desempeña la educación ambiental. Y también dije que esa gran tarea había que enfocarla en los niños y las niñas, porque ahí está demostrado que sí hay un gran efecto. Contrario al adulto que ya está, si ustedes me lo permiten, mal formado ambientalmente y es difícil ese proceso de transformación. Veo que hay una pregunta de Juan Torres, Silvia. Sí, Juan, adelante. A ver si le permitimos. Adelante, Juan. Hola, buenos días, estimado Gustavo, profesores y compañeros, compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Igualmente, Juan, igualmente. Gracias, gracias. Más que todo con el tema, por ejemplo, de la discusión a nivel de investigación. Nosotros sabemos que al menos en la parte de Latinoamérica y particularmente Centroamérica, el tema de la inversión en educación y particularmente en investigación es súper complicado. Y de las pocas investigaciones que se realizan, y por lo general desde las ciencias sociales, no llegan a tratar de tropicalizarse en cierta medida y aplicarse, porque muchas veces se observa que el espacio académico está muy aislado de las realidades o las dinámicas sociales y no llegan a interiorizarse o materializarse en acciones contundentes que obviamente pueden aportar al tema de las políticas públicas o bien a políticas internas del sector privado, académico o las organizaciones de sociedad civil. ¿Usted cómo traduce el tema de la investigación actual en estos temas? Porque particularmente el tema de la pandemia, el coronavirus, es como prácticamente un punto de inflexión para un llamado hacia la ciudadanía, particularmente los centros investigativos, en este caso la universidad también, para que refuercen ese tema, pero no olvidando también el tema de
tratar de acercarse, socializar con esos espacios que muchas veces la academia no ha estado tan inmerso. Extraordinario su presentación, su punto de vista, Juan, y coincido con su preocupación de fondo. Y algo que usted dijo, que hay que tropicalizarla. Eso me gustó mucho. Porque no se trata de repetir, y eso no se vale. No se vale repetir la investigación que se está haciendo en el primer mundo. Tenemos que hacer nuestra propia investigación, y en ese sentido yo salgo en defensa, digamos, de los proyectos de investigación que se hacen en las diferentes áreas de desarrollo académico de nuestra institución y también de otras universidades públicas. Siempre he sido un fuerte crítico del papel que cumple la universidad privada en ese sentido, Juan, y ojalá que nosotros estemos de acuerdo con eso. No es un objetivo de la universidad privada hacer investigación, pero sí es uno de los pilares fundamentales de las universidades públicas, como lo es también, igualmente importante, la docencia y la acción, la acción social. Hay muchos ejemplos claros que nos pueden ilustrar, digamos, lo que nosotros estamos diciendo acá. Uno de los que quiero mencionar y compartir es la investigación que se hace en el clomiro picado y que se ha internacionalizado, que ha sido exportada y que el antídoto que se produce es usado en muchos países, muchos países que tienen obviamente las mismas especies de serpientes que los nuestros. También la investigación de generar anticuerpos en caballos contra el COVID-19, ¿verdad? Eso ha sido una idea innovadora. Después nos dimos cuenta que en Argentina se estaba haciendo algo similar. Estamos a la espera de que hayan buenos resultados a muy corto plazo y que esos anticuerpos se puedan obtener de estos caballos que lo han generado. Es el mismo principio que se usa para producir los antídotos estos en venenos de serpiente, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos, Juan, que yo le puedo comentar que sí son investigaciones tropicalizadas que que significan muchísimo, no solo al desarrollo científico del país, sino que están teniendo un impacto a corto plazo, inmediato plazo, en salud humana y también en salud de animales domésticos, podríamos decirlo. Y aquí en salud de animales domésticos, debo mencionar obligatoriamente las investigaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, que trabaja no solo con animales domésticos, sino también trabaja con animales silvestres, grandes colaboradores de nuestros grupos de investigación, de monos, de felinos, de las dantas, de los perezosos, de las lapas rojas, las lapas verdes, que son algunos de los grupos que nosotros hemos estado estudiando en forma multidisciplinar. Juan pide la pregunta de nuevo. No sé si tiene alguna réplica, Juan, o algún comentario a lo que le he manifestado. No, me parece súper interesante al menos destacar esos puntos que acaba de comentar. Lo único que agregaría es que tomar en consideración también que con estas dinámicas y el tema de cómo se va configurando las políticas públicas en sus diferentes ciclos, el papel que juega el Estado siempre ha sido importante, pero reconocer la capacidad que tienen otros actores sociales en la determinación y diseño de políticas públicas. Y acá conectar el tema de la investigación y la investigación aplicada es súper importante. Totalmente de acuerdo con usted, Juan, pero también muy importante la generación de esa ciencia básica a la cual muchas personas se oponen. Sin ciencia básica no puede haber ciencia aplicada
no puede haber política pública. Y yo estoy totalmente convencido que eso es así. Y estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de las ciencias duras, como ya nos llamamos, digamos, la gente de las físicas, de la biología, de la geología, de la química, de la matemática. En términos generales, es fundamental hacer ciencia básica, ¿verdad? Pero aprecio muchísimo sus aportes en esta discusión, Juan. Muchísimas gracias. Silvia, si me permite avanzar un poquito, ya estamos por terminar. Sí, claro. Y yo tengo una Sí, restricción de tiempo, me quedan como 10 minutos para terminar. Bueno, esto básicamente recapitula mucho lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? En anaranjado tenemos el hospedero silvestre, en amarillo el hospedero doméstico, ¿verdad? Vean que en todo, y esto es algo inimaginable, ¿verdad? En todo estamos viendo nosotros que hay participación de animales silvestres, en este caso aves, ¿verdad? Que tiene una relación directa, sea con el ser humano o con ese mosquito, con ese transmisor, vector, ¿verdad? O con animales domésticos, ¿verdad? Que en todas las diferentes instancias tenemos este patrón, ¿verdad? De que no es únicamente esa relación ser humano con el animal doméstico. Tarde o temprano están las implicaciones de la vida silvestre manifestada en diferentes acciones. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, una muestra fecal en la cual el animal se aproxima, va a ser contaminado a partir de esta muestra fecal supongamos, de algún animal silvestre, y ahí comienza el ciclo, ¿verdad? Es realmente impresionante cómo debemos de percibir nosotros esta relación. Y acá también algunos ejemplos de nuestra propia investigación. En monos también encontramos la presencia del mismo tipo de dengue que afecta al ser humano. Encontramos malaria, encontramos, otra presencia de otros virus. ¿Qué significa que un mono congo tenga dengue en términos de las poblaciones que viven debajo del árbol donde se encuentra ese congo? Es exactamente esto lo que estamos ilustrando acá, ¿verdad? Bueno, sería suficiente la preocupación del Ministerio de Salud de eliminar recipientes y llantas que tengan agua estancada, todo ese tipo de cosas, cuando tenemos un mono positivo de dengue ahí arriba y los mismos Aedes aegypti van a estar picando al mono como van a estar picando a los seres humanos, ¿verdad? Estas son cosas que tenemos que entender, hay que mejorar ese conocimiento que mencionábamos anteriormente que se produce gracias a la investigación, ¿verdad? Para poder entender todos estos ciclos de vida, ¿verdad? Que tenemos allá afuera, en los bosques, en las comunidades, en los diferentes pueblos, ¿verdad? Bueno, eso era nada más para ilustrar los diferentes ambientes tropicales y que hay mucha evidencia del desarrollo de enfermedades infecciosas, sobre todo asociadas a los trópicos. Esto es exactamente tomado de la primera o segunda diapositiva, en la cual dijimos que es importante lograr esa interacción humano con fauna y flora silvestre, ¿verdad? En equilibrio. O sea, ¿es posible? Claro que es posible. El problema es que siempre exacerbamos algunas de las actividades humanas para que este equilibrio se rompa y entonces tengamos problemas nosotros reflejados, digamos, a partir de la vida silvestre o también de animales domésticos, ¿verdad? Y este es un mensaje muy oportuno y muy pertinente en toda el área mesoamericana, ¿verdad? Desde México hasta Suramérica tenemos nosotros ambientes relativamente similares, comportamientos de especies silvestres muy similares y que nos permite nosotros entender definitivamente que muchas de las cosas que ocurren y que estamos originando como especie humana pueden ser prevenidas, ¿verdad? Entonces hay personas que hablan de un sistema de prevención. Esto es una disciplina en desarrollo
que tomando un mínimo de acciones podemos prevenir una catástrofe como la que estamos enfrentando en este momento a propósito de la pandemia. Jóvenes, yo termino acá y por supuesto me quedan unos 5 minutos, digamos, si hay alguna pregunta, algún otro comentario o cualquier otra cosa que nos genere discusión, con muchísimo gusto. La máster Elena Mora dice, muy importante considerar que las personas jóvenes tienen el gran reto que deben de enfrentar en el futuro en temas de pensiones y los problemas ecológicos que décadas atrás lamentablemente no fueron considerados. Sabemos que millones de jóvenes y adultos se unieron a la protesta el viernes 20 de septiembre de 2019 contra el cambio climático y bajo consignas como dejen de quemar nuestro futuro. Debemos unirnos a todos esos movimientos e integrarlo en todas las mallas curriculares de nuestra amada universidad. Para el 2048 se proyecta que en nuestro país solamente el 14% tendrá de 25 a 35 años de edad. En el 2018 era 19,5%. No podemos dejar que sean ellos y ellas las que tengan que vivir en un mundo deteriorado por otras generaciones. Y le manda saludos afectuosos. Bueno, ese es el broche de oro que hace Elena a esta presentación. No podemos tener mejor cierre que este, Elena. Creo que era Elena Mora, ¿verdad? Si la memoria no me falla, Silvia. Sí, Elena Mora Escalante. Extraordinario, extraordinario, y coincido completamente con ella y ojalá que a muy corto plazo, como lo menciona, todo eso esté incorporado en nuestras mallas curriculares. Yo sé que en generales sí está, pero no está en muchas otras carreras. Yo participo en una maestría en Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, pero lamentablemente es maestría. Yo no sé qué tanto a nivel de pregrado estamos nosotros formando a nuestros futuros y futuras abogadas para que todos estos conceptos ambientales estén implícitos y por default, como digo yo, se apliquen. Y muchas otras carreras, en ciencias sociales, en economía. Estos son conceptos fundamentales que deben estar totalmente llenos en la Facultad de Economía y creo que no están como tal. Obviamente es esperable que en biología y en las ciencias básicas sea esto diferente, ¿verdad? Sería una tremenda tristeza que no sea así, pero coincido con Elena que son conceptos que deben de interiorizarse y deben ser parte de los contenidos de muchos cursos en diferentes unidades académicas. Una joven preguntaba que hace poco se encontró y se decomisó carne de rata en algunos establecimientos. En esa situación, ¿cuál es el procedimiento para abordar esta amenaza en salud y cómo se procede a contrarrestar alguna enfermedad potencial? Bueno, es una responsabilidad enorme del Ministerio de Salud, pero también del MINAE. Eso fue un tema muy interesante porque la gente no cree que, y aquí me voy a desviar un poquito, hace poquito me llamó una familia un sábado horrorizada porque una ardilla andaba haciendo destrozos en la cocina. ¿Y qué hacían? La nueva ley de vida silvestre, imagínense ustedes, la nueva ley de vida silvestre no les permite a esta familia tocar esa ardilla. Entonces yo les dije, llamen a la instancia respectiva, de acuerdo a donde está la casa, del MINAE. Lamentablemente llaman al MINAE y le dicen que no tienen recursos, no solo humanos, sino no tienen absolutamente plata, digamos, para el desplazamiento. Vean ustedes, por eso créanme que cuando yo digo que nos sobran leyes verdes que podemos exportar, pero que no se aplican, es una realidad, ¿verdad? Entonces, volviendo a las ratas se puede ver como una especie silvestre y hay especies silvestres de ratas y de ratones, pero montones, ¿verdad? Entonces hay que manejar el concepto con mucho cuidado. Por supuesto que es de reproche que nos estén vendiendo carne de rata. Eso es injustificable y se tiene que aplicar todo el peso de la ley, porque eso eventualmente puede generar
tal y como lo dijimos en algún momento de la charla, digamos, la proliferación de un virus o de un patógeno, llamémoslo en términos generales, un patógeno, y generar enfermedad humana, ¿verdad? O doméstica. Entonces eso es ser condenable, pero hay que buscar muy bien el origen, ¿verdad? ¿Dónde venían esas ratas? ¿Dónde estaban esas ratas? Y nadie puede decir que la rata sea un animal doméstico, ¿verdad? Aunque sí hay ratas blancas, digamos, que se tratan de domesticar y se tienen como mascotas en algunas casas, ¿verdad? No hay más preguntas. Nos queda más que agradecerle que nos haya compartido su conocimiento, que haya estado con nosotros en estos conversatorios. Les agradecemos a todos los que están en el Facebook Live y a todos los estudiantes y por supuesto las participaciones y la presencia de los compañeros. Para nosotros ha sido muy valioso, de verdad, compartir con usted. Muchísimas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias, esperamos Silvia. Esperamos que no sea la última vez, esperamos tener muchas veces más. No, y tal como lo dije en sentido de reclamo, ¿verdad? Ojalá que me inviten en los siguientes semestres. Muy bien, yo muy encantado, bien. Yo encantado. Esta es mi expresión docente durante estos 4 años. Muy bien, muy bien. Igual lo haré en cualquier otra invitación que reciba de otras facultades o escuelas. Y desearles, jóvenes, estamos pasando un periodo extremadamente complejo. Desearles todo lo mejor. Estamos haciendo los mejores esfuerzos desde la administración para un retorno a la presencialidad, por lo menos en aquellos cursos que tienen laboratorios, prácticas, giras. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo cumpliendo con protocolos, si se puede. Muchísimas gracias, de verdad, y que tengan un feliz día. Gracias a usted. Gracias. Y creo que la frase Muchas gracias. es que en la naturaleza todo está relacionado. Por favor, no nos olvidemos de eso. Muchas gracias, Totalmente de acuerdo. Gustavo.